Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir utilizando las herramientas de X4. En los videos anteriores ya aprendimos a utilizar lo que es la herramienta Translate, ya aprendimos a utilizar la herramienta Mirror y aprendimos a utilizar la herramienta Rotate. Ahorita vamos a utilizar lo que es la herramienta Scale o escalar. Entonces voy a crear acá un rectángulo. Estoy generando únicamente figuras básicas como modo de ejemplo. Ustedes pues ya sabrán cómo aplicarlas a la hora de que se les presente un dibujo ya formal. Entonces, acá si se dan cuenta, cuando yo presiono el scroll del mouse, pues él me genera, yo puedo moverme eh, dentro de lo que es el área de trabajo, en cualquier posición, y si se dan cuenta van cambiando lo que es el eje de coordenadas acá. Entonces, para colocarlo nuevamente en la posición en la que estaba, me voy acá donde dice vista top. Entonces, ahí está nuevamente. Entonces, me voy acá donde dice scale. Entonces, le voy a determinar medidas a este para hacer un ejemplo más claro. Entonces le voy a decir que este va a tener va a ser un cuadrado de 50, de 100%. Enter. Y ahora para que este me quede centrado, para no estarle dando zoom, lo voy a dar acá donde dice fit, en esta herramienta de acá, o este icono. Entonces él ya me generó el trazo que yo hice, me lo centró en el área de trabajo. Entonces ya tengo acá esta, y ahora me voy acá a X4, voy nuevamente a Scale. Entonces me dice que seleccione las entidades que yo deseo realizar una escala. Entonces le voy a decir que va a hacer todo esto. Entonces le voy a dar acá en Enter y me abre nuevamente este cuadro de diálogo en el cual yo puedo moverlo, yo puedo copiarlo o puedo realizar una unión. Acá siempre se va a quedar en 1, acá siempre se va a quedar en uniforme y acá yo puedo determinar el factor, si lo quiero una escala por factor o una escala porcentual. En este caso yo le voy a dar una escala porcentual. Entonces, si se dan cuenta, acá me está tirando el 100%. Él está directamente con las medidas que son. Si yo le genero el 50 por el 200%, él me va a duplicar lo que son la escala o las medidas. En este caso le voy a dar OK. Entonces, ¿qué pasó acá? Como yo no cambié la opción a donde dice mover, él me generó lo que es una copia. Entonces, este cuadro de acá tiene 100 por 100 y este otro cuadro de acá tiene 200 por 200. Entonces, para verificar, vamos a ver acá, donde dice Smart Dimension, este icono. Selecciono este punto y este otro punto y listo. Si se dan cuenta, tiene 200 milímetros. Entonces, si yo deseo nuevamente una escala de reducción, se podría decir, me voy nuevamente a Translate, perdón, acá donde dice que, entonces me dice que yo seleccione las entidades que yo deseo escalar. Entonces voy a seleccionar esta, vamos a borrar esta de acá, listo. Entonces vamos a escalar esta de acá. Le voy acá en Scale, selecciono las entidades que yo deseo realizar la escala, doy Enter, me voy acá en porcentual y acá si yo le agrego el 50%, él me va a reducir a la mitad ese cuadrado. Entonces ahora le voy a dar acá en mover, ya no en copiar, y lo voy a centrar. Entonces si se dan cuenta, miren, aquí cambió la escala, ya volvió nuevamente a la posición original. Entonces esa es la forma para poder utilizar lo que es la herramienta Scale o escalar. ¿En qué momento puedo utilizar yo esa herramienta? Cuando yo genere lo que son letras. Si las letras me salen muy pequeñas, yo la puedo escalar. Cuando yo deseo realizar grabados eh, en lo que son las operaciones de fresado, y si el dibujo o el grabado que yo deseo realizar está muy pequeño, pues puedo utilizar esa herramienta para poderlo escalar. ¿Ya? Entonces, ya vimos esa herramienta, vamos a ver ahorita otra, directamente aprovechando. Entonces, tenemos acá lo que dice Skype, ya lo vimos, el Dynamic Export. Entonces, voy a seleccionar acá, y ahora me dice que seleccione las entidades que yo deseo mover o copiar. Entonces, yo deseo mover o copiar cada una de estas. Para poder utilizar esta herramienta, es necesario que yo esté en una vista isométrica. Esto de igual manera, el Dynamic Export, perdón, se me ha olvidado. Esta la podemos utilizar también en dibujos en 3D. Acá tengo yo un dibujo en 2D, pero les voy a enseñar qué función tiene esa herramienta. Entonces ya tengo seleccionado, entonces le voy a dar Enter.
Y a continuación me está tirando lo que es estas coordenadas o el eje de coordenadas. Y me está diciendo que seleccione en la posición que yo deseo colocarlo. Si yo lo coloco acá, entonces el dibujo o el trazo que yo hice se va a mover en relación de este punto de acá, donde yo coloqué el eje de coordenadas. Si yo lo coloco acá, él también nuevamente se va a mover partiendo de este punto de acá, del eje de coordenadas, al igual que en los demás puntos. Entonces lo voy a colocar acá en el origen. Y ahora me dice que seleccione el eje donde yo deseo aplicar la operación, ya sea de mover o poder copiar. Entonces, si yo deseo moverlo sobre el eje X, entonces le voy a dar un clic acá. Y si se dan cuenta, él ya se empieza a girar siempre en ángulo sobre el eje X, si se dan cuenta, miren. Entonces, si yo deseo moverlo o copiarlo sobre el eje Y, nuevamente acá, observen. Él está girando en relación o en referencia a lo que es el eje Y. Le doy escape. Si yo lo deseo mover sobre el eje Z, nuevamente me hace lo mismo. ¿Ya? Entonces, si yo lo deseo colocar ahí, por ejemplo, yo le puedo determinar acá un ángulo también, no importa. Entonces lo voy a dejar acá. Entonces, cuando ya esté, le voy a dar escape. Vamos a salir. Perdón. Voy a hacerlo nuevamente. Tengo que darle Enter. Entonces, Dynamic Export. Entonces voy a seleccionar Enter. Voy a posicionar este punto acá. Y voy a rotarlo sobre el eje X. Y lo voy a colocar en esta posición. Entonces ahora me dice que le dé doble clic y listo. Ya está generado en la posición en la que yo en el eje que yo lo roté. En este caso fue sobre el eje X. ¿ya? Entonces le voy a dar escape. Y ahora voy a utilizar otra herramienta. Entonces, nuevamente acá voy a dar control Z para regresar nuevamente a la posición en la que estaba. Entonces ya tengo acá. Esta herramienta de acá, este icono donde dice Delete Duplication, ese me sirve cuando yo genero diversas copias o diversas entidades, trazos de entidades, tenga varias copias dentro de lo que es el diseño. En este caso, si yo creo acá, si se dan cuenta, acá tengo una copia, si yo quiero crear otra acá, si yo quiero crear otra acá, yo quiero crear otra acá. Entonces, si se dan cuenta, tengo varias líneas duplicadas. Este icono lo que me sirve, para lo que me sirve es para borrar todas las líneas duplicadas. Pueden ser líneas, pueden ser fillet, pueden ser chaflanes, pueden ser lo que son círculos, todo lo que ustedes tengan duplicado dentro de su diseño. Entonces lo voy a dar acá. Entonces, si me está diciendo que tengo 0 puntos duplicados, pero sí tengo 6 líneas duplicadas, que fueron las que yo creo. Entonces lo voy a aceptar y él ya me borró las líneas que yo tenía duplicadas. Entonces para eso me sirve lo que es este icono de acá, que ese vamos a ver más adelante que nos va a hacer de mucha ayuda. Bueno, entonces ya vimos lo que es el Dynamic Export. Ahora vamos acá donde dice mover desde el origen. Entonces esto lo que me sirve es, yo deseo mover una entidad o un trazo hacia el punto de origen, que el punto de origen ustedes ya saben que va a ser este centro. Entonces, veamos, yo deseo trasladar este punto hacia el punto de origen. Entonces, basta con que yo le dé un clic nada más acá. Y si se dan cuenta, él me generó el movimiento hacia este punto. Vamos a hacerlo nuevamente. Control Z. Voy acá en Export. Me voy acá a mover desde el origen. Si yo deseo realizar este punto, esta esquina de acá, que esté ubicado en el origen, entonces le voy a seleccionar un clic acá. Y listo. Esta esquina que yo seleccioné lo tomó como referencia para el punto de origen. Si yo deseo que este cuadrado quede centrado en el punto de origen, entonces voy a realizar acá Export, mover desde el origen, entonces voy a seleccionar el centro de este y si se dan cuenta, el cuadrado me lo pasó al punto de origen del eje de coordenadas. Para eso sirve lo que es esa herramienta. Y ahora vamos a utilizar lo que es el offset, que esta es una herramienta muy utilizada.
Esto lo que me permite es poder mover o de igual manera poder crear copias de entidades a las distancias que yo le determine. Entonces voy a crear una línea acá y ahora voy a utilizar Export y le doy acá donde dice Offset. Entonces acá me está diciendo si yo deseo moverlo o si yo deseo copiarlo. En este caso voy a crear varias copias. Entonces acá me está determinando cuántas copias yo quiero. En este caso lo voy a dejar con una. Acá yo le voy a determinar a qué distancia va a crear la copia que yo deseo. Entonces acá le voy a decir que lo quiero a una distancia de 10 milímetros. Ahora me dice que seleccione la línea, el arco, el spline o el círculo que yo deseo realizar el offset. En este caso, el offset que yo deseo realizar es sobre esta línea que yo hice acá. Entonces le doy un clic acá y ahora me voy hacia la dirección donde yo deseo realizar el offset. Si yo le doy hacia arriba, le voy a dar un clic y él me generó un offset hacia arriba. Si yo le doy hacia aquí abajo, perdón, selecciono nuevamente este y lo doy hacia abajo, él me generó un offset hacia abajo. Si yo quiero seguir realizando offset hacia la parte de arriba, vuelvo a seleccionar nuevamente este. Me voy acá, selecciono este nuevamente, acá. Si yo deseo realizar 3 copias de ese mismo, selecciono este y me generó ya 3 copias porque yo estoy copiando. Ahora si yo deseo moverlo, pues él solamente se va a menear, no va a generar ninguna copia. Si yo deseo cambiar ahora las distancias, le voy a dar acá donde dice aplicar y ahora le voy a indicar la nueva distancia que yo quiero. Yo selecciono este hacia arriba. Voy a generar una copia de este punto hacia abajo. Y listo. Ya tengo generada lo que son mis copias. Y le voy a dar en aceptar. Entonces, para eso me sirve lo que es esa herramienta. Ustedes pueden realizar offset de círculos, de entidades, líneas, polilíneas, etcétera, etcétera. A continuación vamos a utilizar lo que es el offset, contorno. Entonces, voy a realizar lo que es un cuadrado y él me va a realizar el offset únicamente del contorno este de acá. Entonces voy a realizar acá, voy a export, selecciono acá donde dice offset, contour, y acá me abre este cuadro de diálogo, en el cual acá me está determinando el método de selección que yo puedo aplicarle a lo que es esta entidad. Entonces la que vamos a utilizar ahorita es por cadena. Entonces voy a seleccionar esta línea y automáticamente él selecciona todas las entidades que tiene este cuadrado. Le doy a aceptar. Y acá yo le puedo determinar a él de cuánto va a ser el offset. Si yo quiero moverlo o quiero crear una copia. En este caso le voy a decir que quiero crear una copia. Entonces le voy a decir acá 10 milímetros. El offset, que sería de este punto hacia adentro. Si ahora si yo quiero desde este punto hacia afuera, pues lo dejo ahí. ¿Ya? Si se dan cuenta, miren cómo cambia. ¿Ven? ¿Ya? Entonces si yo lo quiero hacia adentro, únicamente basta con que yo le dé aceptar. Y listo, ya creo el offset de este contorno. En el siguiente video vamos a ver las últimas dos herramientas de offset que podemos, de export que podemos utilizar. En este caso sería el project y el rectangular array. Nos vemos hasta la próxima.